Bienvenidas y bienvenidos a Cinefilosos, su podcast de cine favorito, donde nos ponemos bien filosos, discutiendo, analizando y sobreanalizando películas de actualidad, películas clásicas y no tan clásicas. Mi nombre es Davin. Y yo soy Caro. Y hoy queremos hablar, la película que vamos a analizar y sobreanalizar el día de hoy es la recientemente estrenada Frankenstein de Guillermo del Toro. Probablemente para cuando se publique este episodio todavía no va a estar en Netflix, pero ya está disponible en algunas salas de cines. Nosotros tuvimos la oportunidad de acceder a una de estas funciones especiales antes de que se debutara en Netflix. Y pues nada, creo que hay mucho que discutir al respecto de esta película, muchos lugares desde donde analizarlo. Particularmente en este podcast, nosotros somos muy fans de hablar de análisis de personajes, ¿no? Vaya, y creo que esta película tiene mucho que analizar, particularmente con sus dos personajes protagónicos, en torno a los que gira pues gran parte de la trama y gran parte del foco y del punto de vista narrativo de la historia. Entonces, pues bueno, antes de entrar como de lleno en este análisis de personaje, que creo que es lo que más tomará tiempo en este episodio, quizás un poco hablar no tanto de expectativas, porque creo que es una historia pues relativamente ya no spoileable, vamos, en cuanto a que pues creo que el arquetipo de la historia, aunque no todo el mundo ha leído el libro, yo particularmente admito y confieso que no he leído el libro original de Mary Shelley. Aún así creo que ha habido tantas representaciones, tantas reinvenciones, tantas parodias, incluso creo que hasta la cultura popular, el personaje de la criatura, que mal llamado en muchos contextos Frankenstein, pues es tan conocido que creo que más que hablar como de expectativas sobre la película, sobre lo que iba a tratar, quizás es un poco qué tanto la esperábamos, nos entusiasmaba ver esta reinterpretación o qué tanto también quizás ya es como, pues ya, ¿para qué hacen otra, no? Entonces, no sé, ¿tú qué perspectiva tenías antes de qué esperabas, sobre todo tratándose de Guillermo del Toro como director? Creo que era un poco como más la curiosidad al respecto de qué podía hacer un director como Guillermo del Toro con un personaje, o bueno, con una historia como la de Frankenstein. Entonces, no sé, ¿tú cómo lo veías antes de? Pues yo la verdad no tenía expectativas, no tenía emoción por verla porque igual siento que ya hay muchas historias, o sea, o muchas interpretaciones, reinterpretaciones, etcétera. Entonces no era así como de, uy, a ver qué va a hacer Guillermo del Toro con Frankenstein, no, uy, a ver qué va a pasar, uy, a ver ahora cómo va a ser esta historia, qué emoción. Pues no, realmente no era así como la gran... sí, o sea, como el gran interés no había de mi parte, sinceramente. Pero pues ya que vi la película, pues sí me gustó. Yo ya había leído el libro, pero ya hace bastantes años. O sea, ya tiene muchos años que leí el libro. Y la verdad no soy tan fan. O sea, no soy muy fan de la historia. Y a lo mejor también por eso no tenía tanta emoción por la película. ¿Qué crees que era lo que menos? Porque también ha de saber el público de este podcast que también Caro tampoco es fan de Guillermo del Toro. Entonces, ¿qué crees que afectaba más? ¿El hecho de que fuera Guillermo del Toro o el hecho de que el libro no te gustó tanto? Lo que era como... Ah, yo creo que pues las dos. No, es que sí, a lo mejor sí las dos, la combinación. o sea, si hubiera sido otro director del que sí fueras fan, quizás habría sido... Un poquito más la emoción. Ok. Un poquito más así como de a ver qué hace. O sea, pero sí no soy tan fan de Guillermo del Toro. O sea, no digo como de ay, es muy malo. O sea, no, porque hay cosas que me han gustado, como El laberinto del fauno. Y me gusta mucho El laberinto del fauno. Pero hay otras cosas que no me encantan tanto. O sea, creo que, por ejemplo, a mucha gente le
encantó Pinocho y es como, uy, es lo máximo. Yo soy uno de ellos. Que hay en el mundo, pero no creo que sea lo máximo Pinocho. O sea, yo no digo que sea lo peor del mundo, no. O sea, sí está padre, está buena, sí me gusta, pero no es como, no me cambió la vida, no me cambió el mundo. O sea, sí está buena, pero no es así como, wow, lo mejor que he visto en el mundo hasta ahorita. O sea, no. Válido. A ver si no se te va encima la gente nada. Sí, ya sé. Porque en México a Guillermo del Toro se le respeta. No, es cierto. Bueno, ya. Bueno. En fin. Pues sí, yo la verdad es que sí, yo tampoco digo, soy el fan número 1 de Guillermo del Toro. O sea, la verdad es que yo no he visto una película mala de Guillermo del Toro. Porque no he visto la que tú dices que es mala. ¿Cómo se llama? Ya se me olvidó. Hay una que es como un poco más criticada, pero la verdad la mayoría de lo que yo he visto del Toro lo he disfrutado bastante. Y creo que era una combinación que para mí tenía potencial, por lo que sé de la historia de Frankenstein, por el estilo tan peculiar de Guillermo del Toro. Yo sí estaba entusiasmado, yo sí era una película que esperaba en este año, quizás no la que más, pero sí era una película que me parecía que iba a dar de qué hablar, ¿no? Y que iba a tener como mucho que analizar, sobre todo porque creo que Guillermo del Toro suele tener un buen desarrollo de personajes, ¿no? Y suele transmitir muchas cosas a nivel emocional con sus personajes. Entonces, creo que esta historia era muy dada a que lo lograra. Y sin entrar todavía en spoilers, creo que por lo menos con el personaje de la criatura cumplió y rebasó mis expectativas en ese sentido, ¿no? Entonces, pero bueno, a grandes rasgos ya decías si te gustó. No sé si quieras mencionar algo más al respecto antes de entrar de lleno a la sección a la sección spoilers, considerando también que obviamente este capítulo se va a publicar antes de que esté como disponible al público en general, ¿no? No en todos lados se estrenó en taquilla, en cines, fueron nada más como algunos más como no tan comerciales, entonces pues no sé si quieras abordar más algo sin entrar todavía en spoilers o ya entramos de lleno y... Yo creo que podríamos entrar ya de lleno. Vale, pues igual como decíamos, vamos, el tema de los spoilers es pues como un poco elusivo porque obviamente Guillermo del Toro le da su giro, le da sus reinterpretaciones a personajes, introduce personajes nuevos, cambia la manera en la que se desarrolla la historia, que cuenta primero desde qué perspectiva, etcétera, etcétera. Pero a grandes rasgos la historia ya es conocida. Creo que todavía no es necesariamente un spoiler mayor, pero la película Guillermo del Toro decide estructurarla prácticamente la mitad de la película desde la perspectiva de Víctor Frankenstein y la mitad de la película desde la perspectiva de la criatura. Entonces, le da un giro interesante, le da un abordaje, pues creo yo que fresco. A mí en lo personal no se me hizo pesada, no se me hizo... la película dura 2 horas y media, entonces es larga, es extensa, pero no se me hizo en ningún momento pesada, aunque sí reconozco que creo que la película es mucho mejor en su segunda parte, en la perspectiva desde la criatura, ¿no? Entonces... pues nada, una película que definitivamente va a dar de qué hablar. Creo que yo hasta ahorita he visto muchas críticas muy pues mixtas. Hay gente que la ama y que la idolatra y creo que debutó con 99% en Rotten Tomatoes y en fin, tiene como un gran nivel de aprobación en general por parte del público, pero también tiene sus críticos, tiene sus detractores, entonces definitivamente es una película que hay que ver, sobre todo porque va a estar disponible muy rápido en Netflix, entonces para que puedan verla y puedan comentarla con nosotros. Si no la han visto, pues quizás este es un buen momento para pausar, si no quieren que quite nada de la experiencia algún tipo de spoiler. Y si ya la vieron, pues entonces pueden continuar para ahora sí el análisis específico, ¿no? Entonces, bueno, no sé si quizás hace más sentido empezar el análisis en orden cronológico y empezar con el personaje de Víctor Frankenstein. No sé, ¿qué te pareció a ti
la interpretación que le da del Toro, qué te pareció la ejecución, etcétera. Creo que mi principal problema con él fue que no me hizo sentido que primero fuera un niño blanco y después ya no. Estuvo muy chistoso eso. Sí. O sea, estuvo muy, muy chistoso. O sea, fue como de, ¿por qué de repente era un niño completamente blanco y de cabello muy, pues sí, como cabello muy güerito y todo? No estaba güerito del cabello. O sea, sí estaba era blanco. muy claro. El No cabello lo tenía muy claro. Claro. Bueno. Sí, no rubio, no lo tenía rubio, pero lo tenía muy castaño. O sea, pues sí, clarito. No lo tenía negro. No tenía el cabello negro y de repente de grande es de otro color de piel y el cabello completamente negro. No sé, como que se hizo muy moreno. Y era otro. Sí. Es como, qué raro. Era otro personaje completamente diferente. Eso estuvo muy extraño. Sí, estuvo... No me hizo sentido. Definitivamente estuvo raro. Ajá. No entiendo la decisión de castear a ese niño para hacer a Oscar Isaac en su versión infantil, porque definitivamente no se parecen en nada. Pero fue una de esas cosas que yo dije, bueno, está bien, lo puedo pasar por alto. Creo que, o sea, siendo exigentes, realistas, pues sí, no se parecen nada. Pero más allá de eso, no sé qué tanto... Y luego tampoco no crecía, o sea, no tenía ningún sentido que ponían como la historia de que era el niño, bueno, o sea, que había nacido su hermanito y de repente habían pasado, creo que como 1 año, 2 años, 3 años, no sé, el niño ya estaba, o sea, el hermanito ya había crecido, no sé, a lo mejor como 4 o 5 años porque ya no era un bebé, o sea, ya no era un niño chiquito. Y Víctor seguía estando exactamente igual. Era como, No sé, no me hizo ningún sentido, pero bueno. Sí, pequeños. Digo, sí, creo que... No sé, habría que investigar. No sé si alguien le haya preguntado ya a Guillermo del Toro, porque definitivamente estuvo raro. O sea, creo que pareciera como que hay una historia de fondo, ¿no? A mí, yo lo veo y digo, no sé, a lo mejor tuvieron problemas de casting de última hora o no sé. Porque la película tuvo problemas de casting, ¿no? Si no mal me equivoco, pues, así no se dice. Si no mal recuerdo, era Andrew Garfield el que estaba casteado para hacer la criatura y después por tema de calendario, me parece, ya no puede ser él y acaba siendo Jacob Elordi. Entonces, no sé, a lo mejor hubo un tema ahí de casting, o sea, es la única manera en la que lo explicaría, pero... Pero pues por eso, o sea, pudo haber sido otro actor, ¿no? Digo, no sé. Ahora sí que estoy de acuerdo en que estuvo raro, estoy de acuerdo en que debió ser, digo, para el nivel de producción que tenía, pues parece una decisión ambigua. Pero bueno, hemos visto en otras películas más niños que no se parecen a sus versiones adultas. Y bueno, o sea, es algo que estoy dispuesto a perdonar, sobre todo por lo que hace después con la historia. Pero digo, más allá de esa decisión extraña, ¿qué te pareció la manera en la que se desarrolló el personaje? Porque digo, estos flashbacks de Víctor de niño eran importantes para mostrarte no solo sus motivaciones, sino también el contexto que lo lleva a tomar el tipo de decisiones que toma ya de adulto, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué te pareció por ese lado, independientemente de que el niño no se parece? Sí, bueno, eso nada más era un detalle que la verdad se me hizo muy raro en la película. Pues me gustó, o sea, no me encantó el personaje, o sea, creo que a lo mejor lo que no me encantó fue la actuación. ¿Del niño o del adulto? Del adulto. No me encantó. Bueno, a lo mejor del niño siento que no se lució tanto o porque no le dieron tanta oportunidad. No le daba tanto. Pero pues tampoco de... Oscar Isaacs. Ajá, o sea, como que ya de adulto
a lo mejor solo es como algo mío, pero no me encantó tanto. O sea, Ujú. no me terminó de fascinar. No, te digo, no es que lo odie, no es que lo haya terminado así diciendo como, ay, no, fue lo peor. No, pero digamos que, o sea, siento que en otras películas es cuando digo, me encantó la actuación, me convenció por completo, lo mejor fue la actuación, pero en este caso no. O sea, siento que De Oscar Isaacs en particular. ajá, sí. Y digo, Como sobre que en todo por muchas, ser... Ajá. ajá, o sea, como que en muchas escenas lo sentía forzado, como que no me terminaba de convencer la escena, así como de, ay, no sé, se ve raro esta escena, o la sentí rara en esto, o algo así. Mm, Fíjate que yo no tuve tanto problema con Oscar. Creo que en general el personaje adulto de Frankenstein, más allá quizás de un par de situaciones específicas en las que lo pusieron que creo que no eran necesarias al 100%, más allá de eso y quizás un par de ejecuciones como de diálogos, como de así, creo que mi mayor... Y digo otra vez, partiendo de la premisa de que a mí me gustó mucho la película. Para mí, eh, 100% recomendable, es algo que hay que ver, es una reinterpretación con sentido y que tiene mucha relevancia, no solo a nivel social en temas actuales, sino también pues a nivel humano, ¿no? En general. Entonces, yo la disfruté mucho, pero es cierto que para mí es más floja la primera mitad con Víctor Frankenstein. Pero fíjate que, digo, cuando salí del cine, ya haciendo un pequeño paréntesis y ahorita ya regreso. Cuando salí del cine es como, no, estoy encantado. ¿Por qué? Porque el final de la película es muy sólido. El final de la película es bellísimo. A mí, la verdad, toda la segunda mitad de la película me fascinó. Desde que aparece el monstruo, desde que aparece la criatura, la película es hermosa. En muchos niveles, en muchos sentidos, en muchos aspectos. Y entonces, pues obviamente creo que tú misma lo has expresado en este podcast muchas veces. Si al final lo arruina, pues te vas con un mal sabor de boca, pero también pasa lo contrario. Si el final Ajá. es muy bueno, te vas completamente satisfecho, pero ya en retrospectiva, sí siento que la primera mitad sí está un poco más floja por el personaje de Victor Frankenstein, pero sobre todo para mí el problema no es Oscar Isaacs, sino para mí el problema es que sí me pareció como apresurado y superficial el desarrollo del personaje de Victor Sí. Frankenstein. Ujú. Las escenas con el niño me parecieron como muy de vámonos rápido. Para que Es, más o menos entiendas por ajá, qué quiere tener una criatura. sí, O ¿qué por digo? qué quiere vencer la muerte. Por qué quiere tener esto. Y porque al final termina por ser la temática principal de la película. Digo, ya entrando como más en detalle a mi interpretación y a mi manera de ver la película, uno de los temas centrales de la película es lo que es la paternidad, padre con hijo y lo que es el rencor del hijo hacia el padre, el rechazo del padre hacia la criatura o hacia el hijo, y todo lo que implica al respecto, ¿no? Entonces, este paralelismo entre que Víctor se sentía rechazado por su padre y que se sentía excluido en ese sentido, y que después Víctor termina convirtiéndose exactamente igual que su padre y termina por rechazar a la criatura. Entonces, entiendo la necesidad de los flashbacks, definitivamente creo que era necesario. Tú me decías, ¿no? Digo, que el libro está pues prácticamente centrado en la perspectiva de la criatura 100%. Y creo que Guillermo del Toro toma la decisión de dedicar la mitad de la película a la perspectiva de Víctor precisamente para mostrarte como esta parte de quién es el verdadero monstruo, ¿no? Y de qué tanto la crianza, el trauma, etcétera, etcétera, te llevan a. Pero siento que le faltó. Siento que al final puedes asumir cosas, puedes interpretar cosas, puedes decir, ah, fue por esto, fue por aquello, puedes, sí, como darle tu propia lectura, darle tu propia interpretación, pero siento que la película no acompaña al 100% en este desarrollo de personaje. Particularmente creo que hubieron oportunidades perdidas
en la fase de la infancia, sobre todo de Víctor. Pero bueno, no sé. Para mí es la parte que más problemas me genera, porque creo que, no sé, podían explorar más cosas. Creo que la relación con el padre queda reducida a 2 escenas muy simplonas de rechazo y ya. Y también Te siento... pego en la cara. Ah, sí, le dio un trancazote en la cara. Que no le dejó cicatriz. Pero bueno. Yo pensé que él iba a dejar una cicatriz, Sí, que sí. iba a tener una cicatriz así como bien. Pero no. Y de hecho, y por ejemplo también la relación con la madre, creo que tampoco se termina de explotar al 100%. Pasan prácticamente a la madre ni siquiera se le ve el rostro. Se le ve el rostro como en 2 segundos en una escena. Y solo es como, porque lo dice, casi porque lo dice el narrador, que es Víctor Frankenstein. Entendemos que la madre era lo más importante para él, pero creo que en escena... Ya no fue nada relevante. Ajá, exacto, también. O sea, en escena, a final de cuentas, termina por ser un dispositivo para... termina por ser el dispositivo que lleva a Víctor a obsesionarse con revivir a los muertos. Por no haber podido, porque... Y que es poético en ese sentido, eso estuvo bien ejecutado, eso sí me gustó, pero siento que le faltó explorarse más, porque la mamá fallece dando a luz al hermano de Víctor Frankenstein, y entonces quien atiende el parto es el propio papá, que es un médico distinguidísimo, y entonces Víctor le dice, o decidiste no salvarla, o simplemente no eres tan competente, ¿no? Y entonces el papá le dice, es que nadie puede vencer a la muerte. Y como que de ahí es como este sentido que Víctor desarrolla, esa obsesión que desarrolla a través de los sueños también y demás, con respecto a vencer a la muerte, ¿no? A poder traer a las personas de vuelta de la muerte. Y entonces esa parte tiene sentido, esa parte se la compro. Creo que escenas aisladas de esa secuencia están bien ejecutadas, pero no deja de sentirse para mí incompleta. Y creo que ni siquiera puedo hilar al 100% como en un argumento lógico qué es lo que me faltó, pero me quedé con esa sensación que algo me faltó de la historia de Víctor Frankenstein. Y no sé qué tanto es, digo, igual si quieres agregar algo más, pero como transición, no sé qué tanto es justo que Guillermo del Toro quería enfocarse mucho en la criatura y que a lo mejor un poco la primera parte de Víctor Frankenstein sirve como ese contraste. Para el foco que se le da a la criatura, porque creo que la ejecución que hace en esa segunda parte de la película es muy buena y se ve claramente que era el foco al que quería llegar del Toro, pero aún así creo que, no sé, le faltó un poquito de trabajo más en la primera sección, pero no sé tú. Tal vez. Es que creo que sí quedaron como un poquito incompletas ciertas cosas, pero yo lo veía también como en esta parte de la actuación, que a lo mejor como si no terminara de transmitir muchas cosas, o sea, que al momento de que te las transmite, como que ya las empiezas a entender más durante el transcurso de la película. No sé si me explico con esto. O sea, porque a veces, ya lo hemos hablado como en otros episodios, como que a veces no necesitas tanto que la misma película te lo vaya narrando o como que las mismas escenas te vayan explicando todo lo que va pasando, pero a veces como que ciertas cosas que va haciendo justo, o sea, el trabajo del actor funcionan perfecto. Y a veces siento que le faltó un poquito eso en el trabajo del actor, o sea, de Víctor. Como que no terminaba eso de convencerme, como que siento que se concentró mucho en mostrar nada más, o sea, como únicamente la personalidad del doctor, un poco, no sé, como orgulloso, creído de que yo puedo vencerlo, ¿no? O sea, como yo puedo vencer la muerte, yo puedo vencerlo con todo lo que yo sé. Como un poco así, pero no concentrándose tanto en como si
la manera en la que lo transmitía dejaba un poco a un lado todo lo que ya te habían mostrado un poquito en el pequeño flashback. Porque sí te hablaron un poco del flashback, sí, sí. pero ya al momento en que te pasan por eso te decía, o sea, parecía que eran completamente dos personajes aislados. Tanto físicamente, porque era un niño diferente, y tanto ya cuando te pasan de repente al otro actor es como si te estuvieran contando una historia completamente diferente. Porque ni siquiera trata los mismos rasgos que traía de niño. No sé, si a lo mejor como que el mismo actor te hubiera traído ciertas cositas que ya traía de niño, como que a lo mejor hubiera conectado más con la escena o hubiera conectado más con esa historia que traía de por qué está haciendo esto, por qué quiere crear a la criatura, por qué quiere lograr esto, por qué quiere vencer a la muerte, por qué tiene que ver con la mamá, por qué tiene que ver con la historia del papá, por qué tiene que ver todo con una historia de padre e hijo. Pero siento como que se corta por completo. Yeah. Yo lo sentí muy así, o sea, como un niño que tenía un apego increíble a la mamá, porque te lo describen como que él sentía que era parte de la mamá, que eran un todo, o sea, como uno mismo, haz de cuenta, y de repente muere la mamá. Yo pensé que eso iba a tener más relevancia a lo que seguía de la película, y luego como un papá que siempre lo rechaza, porque hasta dice que el papá únicamente lo veían unas cuantas veces al año, un papá como muy, no sé, de alguna manera violento, agresivo con él, Sí. o sea, así como muy abusador, ¿no? Psicológicamente, o sea, todo lo que implicaba para él, y que tenía un favoritismo hacia el hermano. Y de repente, como que, bueno, te pasan que fallece la mamá. Yo pensé que iba a tener como otro impacto en él, el que ya no estuviera la mamá. No parece que haya como el impacto a lo mejor que te planteaban que iba a tener, siento yo. Y de repente te cortan eso y es otro personaje, o sea, bueno, físicamente nada que ver con el que ya te planteaban, pero siento como si no te hubieran dicho, no, olvida esto. Ya. Yeah. Ahora es otro. No sé si también por ahí vaya lo que tú me explicabas, pero al menos yo lo sentí así, como si estos rasgos que te decían que venían de la infancia ya no estuvieran tan presentes, sino únicamente la idea de voy a vencer a la muerte, o yo soy el que sí va a lograrlo, y hasta ahí, pero no tanto lo otro, porque incluso, o sea, él quería muchísimo a su hermano, aunque viera como este favoritismo del papá hacia el hermano. Yo me imaginé que iba a haber cierta rivalidad, que ya no se iban a hablar, que hasta ahí habían quedado las cosas, porque ya ves que se iban a hacer, bueno, los separaron de niños, cada quien se fue por su rumbo. Yo me imaginé que hasta ahí iba a quedar la relación. Pero había una muy buena relación entre ellos, el hermano siempre lo apoyó, William siempre lo apoyó como en todos sus proyectos, como de sí, claro, tú hazlo, no, sí, lo vas a lograr, no, sí, como que siempre estuvo ahí. Y era como otro personaje, yo lo sentía así, como eso. Entonces no sé si también tenía que ver mucho con esa parte de mostrar un poquito más lo que ya te habían dado en un flashback de la infancia. Es que yo no lo sentí así. Yo sí lo sentía así. Porque, mira, o sea, mi manera de verlo, y digo, a lo mejor quizás puedo estar mal, pero mi manera de interpretar ese proceso es... Creo que en los hombres es muy común. Creo que en los hombres es común que tienes un trauma, tienes una... pues sí, una situación que suele costarte trabajo hablar de ella y que suele costarte trabajo procesarla emocionalmente, y tendemos mucho a desplazarlo a otros lugares, ¿no? Entonces, creo que es más que evidente que Víctor se queda muy herido por la muerte de la mamá, pero en lugar de transitar el duelo, porque incluso desde niño, y a lo mejor sí ahí quizás pudo explorarse de mejor manera, pero desde niño es como, se murió mi mamá, yo voy a conquistar la muerte. Y entonces se obsesiona y es como, vamos a reprimir toda la parte de cómo fue el duelo de mi mamá y cómo fue todo este proceso. Y ahora me quedé solamente con mi papá, que es el que me rechaza y que da preferencia a mi hermano, etcétera, etcétera. Y vamos a concentrarnos 100% en mi objetivo de vida es vencer a la muerte. Creo que es un fenómeno común en los hombres.
y en ese sentido eso no me pareció tan fuera de lugar. Yo sí noté un par de cosas en la actuación de Oscar Isaacs que daban esas pistas a que todavía estaba esa sensación ahí, particularmente en sus interacciones con Elizabeth. Porque creo que la primera vez que se encuentran y que él desde este lugar como muy soberbio empieza a hablar de, sí, yo y mis ideas y lo que quieras, y que Elizabeth lo cuestiona, eso lo descoloca por completo, y creo que justamente es como ese pequeño momento en el que se rompe esa fachada de lo único que importa son estas ideas grandiosas que tengo de vencer a la muerte, y justo ahí ella es la que lo descoloca. Y creo que los gestos que hace a Isaacs en la reacción ante su comentario, como que al menos a mí sí me transmitieron un poquito de eso. Entonces, quizás, no sé, te digo, a lo mejor, desde mi perspectiva, a mí no me hizo tanto ruido ese aspecto, porque creo que es un movimiento entendible, pero que quizás sí se pudo reforzar más dentro del contexto de la película, particularmente porque después, y es la parte que no me hizo tanto sentido, creo que se pudieron haber explorado más cosas con el personaje de Víctor Frankenstein de adulto, y que en lugar de eso te dan varias escenas de él coqueteando con la prometida de su hermano, ¿no? Que te habla un poco de eso, digo, o sea, sí lo entiendo, sí creo que tiene que ver con el contexto de la historia y que te refleja ciertas características del personaje y de su búsqueda de aprobación, y también, obviamente, el tema de la mamá y demás, pero no sé, creo que quizás no era, bueno, tal vez sí necesario, pero que quizás pudieron haber hecho más énfasis en otros aspectos para explorar al personaje, y sobre todo eso, pequeñas grietas en su fachada para mostrar como esa sensibilidad, para mostrar ese, pues sí estoy... lo pienso un poco como Batman, ¿no? O sea, Batman pierde a sus padres y en lugar de ir al psicólogo se pone a golpear criminales en la calle para, para sanar ese trauma. Y un poco es así, ¿no? Un poco es así. Este personaje pierde a su madre y en lugar de procesar el duelo, decide convertirse en el mejor médico de todos los tiempos y crear una criatura para vencer a la muerte, ¿no? Entonces, entiendo esa obsesión, pero quizás sí un poco más de chispazos o vistazos a que esa herida todavía dolía. Creo que al final se acaban viendo, y por eso te digo, creo que el personaje solito no respira tanto, pero ya que aparece la criatura, Ajá. ahí ya lo ves. Eso es a lo que yo me refiero. Creo que no me estabas entendiendo. Yo no digo que tenga que verse la herida de lo que le pasó, Sí, o que no. no se viera el duelo que traía. No, yo lo que me refiero es que parecía como si fueran dos personajes. Como si no hubiera habido un desarrollo de personaje. Ya. Como si el actor no hubiera tomado tantas cosas de lo que se supone que era. A eso es a lo que yo me refería, que por eso a lo mejor se sentía un poco así. No tan completo. Yo digo, no que sea un mal personaje, me gustó el personaje, pero siento que le faltaron un poquito como esas cosas para que se viera como más completo. Pero sí me gustó mucho cómo empezó ya a notarse más cuando ya lo crea. O sea, cuando ya está, digamos, como ya con la interacción, surge más todo. Me gusta muchísimo, y sobre todo ya la parte final y que todo, no sé, cierra muy bien. Sí, creo que igual ahí es un pequeño como oportunidad de transición, pero como comentario, no final, porque obviamente al final se reencuentran las dos perspectivas, pero antes de pasar de lleno a la perspectiva de la criatura, a mí en lo personal, como te digo, creo que me hicieron falta cosas. Creo que muchas escenas de Víctor Frankenstein se centran en el proceso de crear, que si su castillo, que si, mira que lo quiero de plata pura y no lo quiero de otra cosa, mira que ponlo así, ponlo asá. Yo me las sé todas, de todas. Sí, no, como un poquito por ese lado. Me hizo falta un poco más del personaje, pero en cuanto logra crear a la criatura, creo que ahí es donde ya empieza a notarse
vuelven esos traumas, ¿no? Porque, y creo que es interesante, ¿no? Ahí no sé cuál es tu interpretación, pero mi manera de verlo desde este enfoque que da Del Toro, desconozco exactamente cómo se plantea en el libro, pero desde este enfoque que le da Del Toro, mi sensación es que la obsesión de Víctor Frankenstein por vencer a la muerte estaba muy enraizada en lo difícil que fue para él el duelo de perder a su madre. Y curiosamente acaba creando a un hombre en lugar de crear a una mujer. Ujú. Es interesante de analizar, ¿no? Ahí no sé qué perspectiva tienes tú al respecto, pero que bueno, también tiene mucho que ver en un sentido práctico, con la manera en la que obtenían las partes de los cuerpos, que también tiene su propio comentario para realizarse en ese punto, pero no me voy a desviar todavía a eso. De una manera muy fría. Sí, y muy oportunista, como, el El güey que beneficiario. ya se va a morir. Y el beneficiario de Víctor Frankenstein tiene sus conectes, entonces vamos a conseguir a gente que ejecutaron, que eran todos hombres, y entonces gente de la guerra, que eran todos hombres, entonces pues de ahí obtenemos las piezas. Entonces, pero bueno. Y también supongo que por una cuestión de la época, ¿no? O sea, ¿quién podía, se supone que era mejor, un hombre o una mujer? Pues lo veían como un hombre. Claro, y como esta idea de crear como lo perfecto, pues El sí superhombre. ándale, como diría Nietzsche. Y ¿qué estaba diciendo? Ah, sí. Creo que en ese proceso de crear a la criatura estaba tratando de sanar ese duelo de haber perdido la madre y como tener esa satisfacción de decir, porque de fondo es, si venzo a la muerte ya no voy a tener que perder a nadie más que sea importante, aunque paradójicamente en ese mismo proceso se aísla de todos los demás. Pero ya que tiene a la criatura, creo que algo que en ningún momento pasa por la cabeza de Víctor Frankenstein es que concebir a la criatura es adoptar un rol de padre. Y para él es muy desconcertante todo este proceso de crianza en el que le tiene que enseñar a hablar, en el que le tiene que enseñar a comportarse, que si le corta el pelo, que si accidentalmente se corta, y como toda esa parte de ponerse en el lugar del padre que cría y que da valores y que da, pues sí, ese proceso de enseñanza, como que eso lo desconcierta mucho y lo lleva a terminar por rechazar a la criatura. Una, porque no es lo que esperaba, porque se obsesiona con esta idea de que no salió 100% bien, como que quizás tenía la idea de que ya iba a tener lenguaje, de que ya iba a hablar, de que iba a ser, no sé, como que no esperaba que fuera eso, como un lienzo en blanco, sino como que esperaba que ya fuera un hombre pues racional con el que pudiera interactuar y que no tuviera que criarlo y por lo tanto no tuviera que adoptar la posición de padre, ¿no? Entonces ahí es donde vuelve a resurgir todo y donde Víctor se quiebra por completo al punto de que termina por intentar destruir a su criatura, que es como, o sea, desde un punto de vista objetivo es su mayor éxito de todos, porque era la obsesión de años y probó a toda la sociedad y a la comunidad científica que se equivocaban, que sí se puede, y aún así termina por ser más grande la carga de soy su padre, soy, pues sí, su creador, que termina por intentar deshacerse de él, ¿no? Y entonces, y las consecuencias que termina teniendo para él también, que pierde una pierna y demás. Entonces, sí, no sé tú cómo lo interpretaste, como ese aspecto ya del personaje de Víctor, antes de pasar ahora sí como al análisis de la criatura, que creo que es de lo más interesante. Pues creo que no creo que lo haya creado como por esta idea de no perder a nadie más y vencer a la muerte. Ah, no. No, o sea, Ajá. yo siento que fue más por una cuestión de pues de soberbia, de orgullo, de yo voy a ser mejor y soy mejor que Dios, porque se supone que sí, porque ya es que le decía, ¿no? O sea, Dios es el que te quita la vida, es como, no, pues yo puedo hacer que eso no suceda. No tanto por no perder a alguien, sino por poder superar eso, no para no perder a alguien. Uh-huh. O sea, por lo que decías de terminar aislándose de todos, más bien lo hacía como por superar eso. Sí. Creo yo. Y es que sí estaba de fondo, pero no tangiblemente. Él obviamente no lo racionalizaba así.
Pero creo que es evidente que lo que detona todo es la muerte de la madre y el trauma que genera. Pero era la persona que quería. De ahí en fuera no Sí, quería eso, a alguien, eso a sí, nadie más, eso así como sí, a ella. sí, sí. O sea, no quería al papá, no quería de esa manera al hermano, no tenía una pareja a quien quisiera Sí, de esa no, manera. O sea, eso sí. no se relacionaba de esa manera con nadie más, únicamente a la mamá. Y a quien más quería era la mamá y ya la había perdido. Era como para poder superar eso que le habían dicho que no se podía superar. Sí, sí, sí. Y otra cosa, creo que más el intentar destruirlo, no creo que haya sido tanto por la desesperación a la que él llegó de no puedo ser padre para él. O sea, de... No, yo no me refería a eso, pero ajá. O sea, creo que fue toda una serie de muchas cosas. Sí, o sea, sí. por lo que él veía que representaba también para los demás. O sea, porque llega y ve que Elizabeth lo quiere. O sea, claro. ve que Elizabeth siente una admiración por él, no le desespera. O sea, es como... o sea, ya no soy yo, ya lo admiras a él, ya, o sea, no sé, como que empieza también esa rivalidad, empieza también muy fuerte lo que le dice Elizabeth, ¿no? Como, lo tienes amarrado, no, él ni siquiera sabe, tú sí lo sabes, ¿no? O sea, como empezar a cuestionarle también las cosas que él está haciendo con la criatura, también lo que el hermano empieza a ver como de, sí creaste algo muy increíble, y él como de, no, claro que no, él no es algo increíble. Entonces, todo esto empieza también él a sentir como ese recelo también en él, pero también como cuestionarse a sí mismo. Lo que él también decía, algo que también ya después menciona al final de la película, ¿no? El impacto que tenía que la criatura todo el tiempo estuviera mencionando su nombre, ¿no? Lo único que decía era Víctor, 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 ¿no? O sea, como que es algo con lo que él ya no puede más, que por eso termina tomando esa decisión de mejor acabar con él, que luego como que se arrepiente y va a regresar por él, y es cuando explota, ¿no? Yo creo que fueron como toda esa serie de muchas cosas lo que le llevó a terminar como odiándolo, ¿no? Luego ya creo que más adelante es cuando siente como todo ese odio hacia él, pero creo que ese odio también viene mucho de lo que los demás sienten por la criatura, porque también él como que se trata de encargar, o sea, como que quiere encargarse de que los demás sientan ese mismo odio por él, el odio que él supuestamente siente por la criatura, ¿no? Uh-huh. Pero como que ese odio va más dirigido hacia él mismo que hacia la criatura. Como que lo va reflejando mucho hacia él por lo mismo que él va expresando, ¿no? Y Elizabeth es la única que no siente ese odio hacia la criatura, pero como que él se empeña mucho no, tienes que sentirlo, ¿no? O sea, él mató a tu tío y es como, no, o sea, ni siquiera tenía nada que ver con eso, ¿no? Como que se empeña mucho, pero realmente el odio va dirigido mucho hacia él mismo. Exacto. Entonces como que creo que va más por ese lado y como que todavía le duele más que llegue la criatura y lo busque y le diga, bueno, entonces créame una compañera, ¿no? Porque creo que también es donde le da en esa parte de, o sea, todavía busco yo esa relación con alguien más que tú no buscas y que tú no puedes tener, ¿no? O sea, pero no como tú no puedes tener porque la gente no te quiera, sino porque tú no quieres, o sea, como tú no puedes querer, no sé, como que le da en ese punto de ni siquiera me pudiste querer a mí, que soy tu creación. O sea, porque no se lo dice así, pero siento que es como ese mensaje implícito y es como todavía sentir más ese odio hacia lo que le está diciendo él. Pero nuevamente es como el odio hacia sí mismo, o sea, porque siento que él le refleja mucho de sus propias verdades y de o sea, de sus propias cosas, ¿no? Su propia realidad. Entonces como que es como de, crear a alguien como tú y que todavía procreen, ¿no? Y que sean una aberración y que no sé qué tanto, deformes y no sé qué. O sea, pero es hablarse a sí mismo, ¿no? O sea, como ver como su reflejo, ¿no? En él, en la criatura, de todas las cosas que le dice. Y creo que esa escena también es como muy reveladora y muy fuerte. Y también, no sé tú qué pienses de que toda la historia
empezó y todo se fue dando de él llegar a como a este barco y que ahí empezó, ¿no? Les voy a contar mi historia. Y que todo se fue ahí y todo terminó ahí. ¿Te gustó eso? Sí, creo que queda ambiguo, creo que queda un poco como, sí, qué casualidad que llegaron hasta allá. ¿Y por qué? ¿Y cómo? Y no sé, queda raro. Definitivamente no se explora lo suficiente. Creo que podía haber más razones del por qué estaban ahí. Pero fuera de eso, la verdad, me gusta temáticamente, narrativamente, me gusta el contraste que se hace. Ayer discutíamos de eso, ¿no? Porque tiene como esta escena un tanto cliché, un tanto, que pareciera escritura pobre, o que pareciera como muy bleh. Pero que a mí en lo personal me gustó, y digo ya como haciendo esa transición. Esta escena en la que obviamente Víctor está contándole al capitán del barco la historia de cómo creó a la criatura y de que es inmortal y de que esto, que no tenía lenguaje y que era muy violento y que cualquier cosa. Y entonces llega la criatura y le dice el capitán, ándale, mátanos y demuestra que tu creador tenía razón, ¿no? Como demuestra que sí eres eso, una bestia, un monstruo, ¿no? Y la respuesta de la criatura es como, bueno, ya escuchaste la versión de mi creador, ahora escucha la mía. Y como que parece una escena un tanto como, no sé, como de telenovela, como así. Porque aparte lo dice, escucha mi versión, es como, ahora es mi turno de contar mi historia. Sí, algo así. No recuerdo exactamente el diálogo, pero sí, es dramático y es un tanto, pues sí, ¿no? Que se ve raro. Ayer yo hacía la comparación, me parece una escena similar en ejecución y como en probablemente discusión que va a generar. Muy similar a la escena de Batman contra Superman de Marta. Para quien no la haya visto, es pues esta escena en la que Batman ya tiene a Superman y le dice salva a Marta, y entonces resulta que la mamá de los dos se llamaba igual y eso genera el cambio en la perspectiva de Batman. Y mucha gente la criticó como por cliché, por barata, por cursi, por cosas así, pero que temáticamente y narrativamente hacía mucho sentido. Y a mí en lo personal, desde este punto de vista temático y narrativo, creo que está bien ejecutado, que todo se lleve a cabo en el barco y que se tenga como a este espectador externo para presenciar ambas versiones, que acaba siendo el capitán un poco como nosotros, como la audiencia, ¿no? El que primero se le presenta toda la historia que cuenta Víctor y que llega la criatura porque te lo presentan así, ¿no? También tú como espectador empieza la película ya en el presente y ves a la criatura como completamente irracional, enojada, golpeando, quitando a la gente con tal de que lo dejen acercarse a Víctor, y entonces como que te queda esa impresión de eso, de que es el típico monstruo, ¿no? Como el cliché en el que se le convirtió, ¿no? En muchos otros contextos, porque en muchas de las interpretaciones la criatura es prácticamente descerebrada y solo es violenta y golpea y hace un montón de cosas, como que en las interpretaciones más populares, más clichés, se le da como esta perspectiva y entonces te lo plantean así, Víctor lo narra así un poco, aunque Víctor lo narra de una manera, pero te pasan las escenas y ya todavía desde que lo está contando Víctor, tú sientes otras cosas con respecto a la criatura y ahí ya poco a poco te van cambiando la perspectiva y entonces cuando llega, pues eso, ¿no? Esperas que, sí, llega a golpear y atacar y romper la sala y después ya matarlos a todos, ¿no? Como con un nivel de violencia bestial, ¿no? Y entonces como que es anticlimático en ese sentido que llegue muy molesto y el otro le diga, sí, prueba que tiene razón. Y es como, pues no, mira, también tengo lenguaje, tengo diálogo y te voy a contar mi historia. Entonces, a mí en lo personal, temáticamente, narrativamente, me gustó. Entiendo que la ejecución puede no ser la favorita de todo el mundo, entiendo que puede quizás romper un poquito,
pero quizás es lo único flojo o lo único que puede llegar a generar debate, porque ya que empieza a contar la historia y ya que te vas al flashback y a conocer su perspectiva, es maravilloso. Creo que está ejecutado de una manera brillante. A mí en lo personal, y digo nada más ya como pequeño comentario al respecto para ya cederte la palabra, pero el tema de, regresando a lo de Víctor Frankenstein para hacer esa transición, creo que sí, como dices, ¿no? Y creo que es un reflejo también mucho de lo que es la paternidad. Yo obviamente no soy padre, pero creo que se observa mucho que en muchos padres esta frustración de no estarlo haciendo bien y de no saber cómo lidiar con sus propias creaciones, por así llamarle, lleva a frustración y lleva a gritos y lleva a violencia. Y que desde la perspectiva del padre es una frustración y una violencia que no es necesariamente como, en muchos casos sí, evidentemente, pero que Víctor Frankenstein simplemente estaba desconcertado y no sabía qué hacer y terminaba comportándose de maneras muy violentas, muy agresivas, muy, pues sí, denigrantes, humillantes contra la criatura. Y que las escenas son brutales, porque obviamente tú en ese momento todavía se supone que estás escuchando la perspectiva de Víctor, y entiendes un poco como lo desconcertado que está, lo extrañado que está por la situación, lo frustrado que está, pero ves la reacción de la criatura y es descorazonador. A mí en lo personal, justo ahí, como estos primeros momentos en los que la criatura, siendo mucho más alta que él, porque creo que Jacob Elordi mide como 30 centímetros, 20 centímetros más que Oscar Isaacs, siendo mucho más grande que él, el miedo que le tiene, la manera tan violenta en la que Víctor le habla, lo denigra, le grita, y la reacción tan temerosa por parte de la criatura, porque al final de cuentas no tiene ni idea, no asimila todavía la situación, y sin embargo el nivel de miedo que le llega a generar, porque creo que en ese sentido Jacob Elordi hace un trabajo fantástico en cuanto a que cómo transmite el miedo, la ansiedad que le genera lo violento que está haciendo Víctor con él. Ya desde ahí como que esa transición para mí es, puff, no sé, y como ver esas consecuencias de la frustración de Víctor y el impacto que tiene en él, para mí es brillante, pero bueno, no sé, ¿tú qué opinas? Sí, creo que estuvo bastante bien como lo representaron, porque te transmite muchísimo. O sea, sí llegas a sentir como mucha empatía, mucha compasión por la criatura. O sea, no te lo ponen como lo que decías, este cliché de, ay, todo destruye y es agresivo, violento y que todo el mundo anda matando. Y te pone más bien como las circunstancias en las que se va encontrando y que todo el mundo al verlo muy diferente es como atácalo, y entonces él tiene que empezar a reaccionar y aprender a defenderse, y hasta es lo que él dice que aprendió, ¿no? Al ver el comportamiento de los lobos con las ovejas, al él mismo ver su propio comportamiento, me atacan y no es que odies eso, es que simplemente es lo que tienes que hacer en esos momentos. Entonces es como muy triste, pero a la vez también muy sorprendente y muy bonito ver cómo va desarrollándose y cómo va aprendiendo las cosas y cómo va interactuando con todo lo que se le va presentando, ¿no? El empezar a tener más lenguaje, aprender palabras, aprender cosas, no sé, es muy, muy bonito, me gustó muchísimo y, o sea, yo te lo decía ayer, a lo mejor a muchas personas les parece mal, pero a mí me gustó mucho más como esta criatura o como esta interpretación que se le dio que el del libro. O sea, porque me transmitió más cosas. A lo mejor también tiene que ver con que yo el del libro lo leí hace muchísimos años y tal vez mi perspectiva es muy diferente a la que vi a la que leí hace muchos años en el libro, a la que estoy viendo ahorita, pero me gustó muchísimo más. Al menos de la comparación que ahorita puedo sentir o puedo ver así, me gustó bastante. Como, no sé, la perspectiva que le dieron fue muy bonita y que podías, no sé, o sea, sentirla, te transmitía muchas cosas.
porque no solo era como sí, pues sufro esto, pero también verlo como también desde afuera, no como de pobrecito sufre mucho, sino también entender las circunstancias por las que llegó ahí. ¿Me explico? O sea, no para que lo estés compadeciendo todo el tiempo. Uh-huh. Eso fue lo que me gustó. Y aparte, esa escena del barco a mí no me gustó. O sea, en lo que llegó y que así como de, ahora vengo a contar mi historia. La verdad a mí se me hizo que sí se vio súper rara. No sé, a lo mejor que lo hubiera hecho de otra forma o algo, pero a mí sí se me hizo muy, muy extraña. Se vio chistoso. También yo te lo preguntaba, o sea, que todo se hubiera dado ahí. O sea, primero se me hizo también, como un poquito cliché, así del típico que rescatan y que es como de, ¿y tú quién eres? Déjame te cuento mi historia. Y que ahí se va toda la película, ¿no? Primero como que se me hizo un poco así, como que ya lo usan mucho o al menos lo he visto como en muchas películas. Pero al final me gustó bastante por cómo acabó la película. Uh-huh. En cuanto a lo que hizo la criatura. O sea, que termina él ayudándolos, rescatándolos. O sea, porque primero llega y los empieza a atacar a todos como para que le entreguen a Víctor, ¿no? De empezar a golpear el barco, empezar a matar a los hombres. O sea, todo lo que empieza a hacer. Pero me gustó bastante que al final él empuja el barco y ayuda a que se vayan. Eso se me hizo muy bonito. Entonces creo que estuvo muy bien utilizado como ese recurso. Se me hizo muy, muy bonito ya al final. O sea, al principio como que sí lo sentí así de, ay, no, pues no. Pero ya después fue así como, ay, no, qué hermoso. Uh-huh. Sí, definitivamente el final es bellísimo también. No solo por eso, sino también la interacción final que tienen Víctor y la criatura y la manera después en la que el capitán lo defiende cuando todo el barco todavía lo quiere matar cuando ya sale de la cabina y el capitán es como no, déjenlo ir y ese acto de compasión después lleva a que él los ayude a salir, ¿no? Entonces, sí, definitivamente. Pero bueno, antes de lo del cierre tal cual, del desenlace que ya te adelantábamos que es muy bello, un par de puntos más que me gustaría tocar con respecto a la criatura. Se nos extiende un poquito el episodio, pero creo que lo amerita 100% porque creo que este personaje es... A pesar de, y que digo, creo que es parte del estigma, como a pesar de ser un personaje que la mitad de su estancia en la pantalla no tiene desarrollado al 100% el lenguaje, es un personaje muy interesante de analizar, ¿no? Y que creo que es parte después también del propio estigma de cómo lo maneja la película, ¿no? Particularmente Víctor. Víctor tiene mucho como tiene que ser perfecto y como nace como niño que no sabe hablar, entonces pues entonces no lo es y lo rechazo, ¿no? Y que es un comentario también en cuanto a qué tanto tendemos a rechazar lo distinto, pero lo distinto muchas veces también en el nivel de discriminación que hay, por ejemplo, a personas con problemas de lenguaje o con situaciones de, pues sí, otro tipo de problemáticas al respecto y creo que es interesante de analizar. Pero independientemente de eso, a mí me gustó mucho, ya lo decía hace rato, ¿no? Como lo expresivo que llegaba a ser Jacob Elordi en esos momentos en los que todavía no había lenguaje, la manera en la que expresaba el miedo, en la que expresaba, pues sí, la sensación de asombro ante... Hay una escena muy simple pero bella en ese sentido de cómo ve como una hoja se va en el desagüe y lo fascinado que está al respecto, ¿no? Entonces me gustó mucho la manera en la que lo presentó, en la que lo interpretó, en la que corporalmente lo mostró. Pero también me gustó mucho después todo el proceso de desarrollo y sobre todo creo que el contraste bastante intencional de la película en cuanto a cómo lo trataba Víctor y cómo lo trataba el viejito del que se hace amigo, que no recuerdo su nombre, pero sí, llega a una casa de personas principalmente granjeros que también se dedican a cazar y demás, y ahí vive un viejito que es... Creo que no tenía nombre, ¿no? Solo era como que lo llamaban el abuelo. El abuelo, creo que sí. Sí.
Y entonces él empieza él ve cómo el abuelo le enseña a hablar a su nieta, le muestra cartas con palabras, lo típico, ¿no? Y en ese mismo proceso, pues él también va desarrollando más su propio lenguaje y de manera muy bonita, pues obviamente entablan una relación. En parte, como el nivel de temerosidad de qué tanto miedo le puede llegar a tener el abuelo a él se reduce porque es ciego, pero también es cierto que el abuelo lo toca directamente y puede ver, bueno, no ver, puede sentir como, a través de sus manos como todas las cicatrices que tiene y demás, ¿no? Y aún así el abuelo es como independientemente de cómo te veas, independientemente de que llegaste de la nada, pues es siempre mostrando compasión y demás. Para mí hay una escena muy significativa que no solo el abuelo le da como, ah, sí, pues pásale, sírvete, ¿no? Como casi esa incondicionalidad de, pues a un viajero no le voy a rechazar asilo. Y a la criatura, al estar experimentando y demás, agarra una botella de ron y se le cae al piso y se rompe e inmediatamente su postura es pues agacharse y prepararse para recibir el golpe, ¿no? Y entonces al abuelo le extraña mucho, una porque pues asume que es un adulto y entonces ¿por qué tienes miedo, no? Y que ya te habla de ese proceso de crianza que tuvo inicialmente con Víctor, que deja esas secuelas, que deja esas huellas de un rechazo que no es nada más por la apariencia, sino es un rechazo de que no puedes hacer nada mal, porque se supone que deberías de ser perfecto, ¿no? Entonces, ese aspecto me gustó mucho cómo lo manejaron y me gustó mucho cómo precisamente la criatura es otra estando con el abuelo, o sea, porque pasa un tiempo ahí, le lee, y eso también lo ayuda a educarse más y cuestionarse más, desarrollar más el lenguaje, etcétera, etcétera. Y te digo, no sé, me gusta mucho como ese contraste que hace la película entre la manera en la que lo trata Víctor y la manera en la que lo trata el anciano y cómo la compasión de verdad hace una diferencia brutal. Y no solamente la diferencia entre el anciano y Víctor, sino creo que obviamente a nivel social y a nivel sociedad el rechazo es generalizado, pero también, por ejemplo, Elizabeth eh, lo ve de otra manera completamente distinta, lo ve fascinada, lo ve con compasión, lo ve precisamente como un ser humano y entonces eso hace una diferencia también muy grande. Particularmente a mí, no sé, qué piensas tú de esto? Y ya para ir terminando, pero la escena en la que muere Elizabeth, que justamente se están peleando Víctor y la criatura y llega Elizabeth y entonces abraza a la criatura. Víctor se alcanza a recomponer en ese momento, toma una pistola y le dice a Elizabeth, quítate de ahí que lo voy a disparar. Y él así directamente como le dice quítate y asume, pues sí se va a quitar, porque pues es una criatura repugnante y se tiene que quitar, prácticamente como que esa es la impresión que da, y entonces dispara, pero no cuenta con que precisamente Elizabeth no se iba a quitar, Elizabeth lo quería proteger porque para ella sí era valioso, a pesar de que ya había visto las señales, de que ya había visto a Elizabeth en otros momentos, como que en ese instante de que está viendo la ira de la criatura, espera que entonces todos lo vean exactamente igual y entonces todos reaccionen de esa manera. Y me pareció interesante, creo que es un guiño sutil. Creo que si no se analiza de esa manera puede parecer barata la escena, como de telenovela, de no, y te atraviesas y te disparan. Pero yo lo veo más desde ese lado, porque no es que Elizabeth se aviente así como dramáticamente de telenovela, sino que literalmente es que no se quita. Entonces, me pareció interesante y te digo, creo que hay mucho que analizar al respecto, hay muchas temas sociales relevantes de fondo, de cómo criamos, cómo discriminamos lo diferente, cómo a veces formamos así a los monstruos en cuanto a que, pues si tratamos mal a las personas, recibimos eso de vuelta, ¿no? Y en cambio, cuando a alguien a quien ya está estigmatizado se le trata con compasión, pues los resultados son muy diferentes, ¿no? Entonces, tiene todos esos comentarios sociales y los tiene de una manera muy, muy bonita. Creo que, como dices, transmite mucha emoción, tanto cuando habla como cuando todavía no tiene lenguaje. Transmite mucho la crueldad del mundo. Creo que es una película muy cruel en ese sentido. Hay muchas escenas. A mí las primeras escenas en las que Víctor lo maltrata me parecieron muy difíciles de ver, porque creo que Víctor no es malo en el sentido de que
no lo está haciendo por malicia, sino por frustración, por enojo, pero aún así es muy cruel. Entonces, sí, no sé, en ese sentido sí me gustó mucho. Pero no sé si quieres agregar algo más ya para también ir pasando al cierre ya al final y qué te pareció el final. Sí, pues creo que sí refleja mucho como esa crueldad ante lo diferente. Creo que es un tema muy central en la película y es un tema como muy recurrente ya en esta historia, o sea, no únicamente como en Sí, esta claro. película, sino ya como en la historia, de es algo completamente diferente y es algo a lo que tenemos que temer o que rechazar, que huir de esto. Y sí se me hace como algo demasiado cruel en la película. Y sí, también, o sea, sufrí en esas escenas. Es como, no, ¿por qué le dice eso? ¿Por qué lo trata así? ¿Por qué lo maltrata de esa manera, no? Siempre como lo diferente es malo. Sí se me hizo algo muy bonito y como muy curioso la manera en la que el abuelo lo trataba a él, porque no lo veía. Entonces, al no verlo, no asumía lo peor de él. No asumía que lo fuera a lastimar o que fuera a atacarlo, porque creo que la mayoría de las personas en cuanto lo veían, asumían que les iba a causar algún daño, como lo veían demasiado grande, lo veían demasiado imponente, es como, antes de que me ataque te tengo que atacar, eres algo diferente a mí, tengo que atacarte antes de que me causes algún daño. Entonces creo que él, al no poderlo ver, simplemente como que no se vio, o sea, no sabía quién era y no atacó. Pero también creo que él ya estaba predispuesto a Sí, que, exacto. o sea, el abuelo ya estaba predispuesto a que sabía que él era una buena persona, porque él sabía que era creo que le llamaban como el espíritu del bosque, ¿no? Entonces decía, él es bueno, porque él nos ha estado ayudando. Sin saber cómo era su físico, él asumía que era una persona buena, porque él les había ayudado a construir lo que tenían, pues como que con las ovejas, les había, pues no sé, como ayudado en muchas cosas en su hogar. No sabía cómo era físicamente, pero asumía eso de él. Entonces, como que sin importar cómo estuviera físicamente, ya asumía cosas de él. Creo que también eso ayudó a que, o sea, como que él sabía que algo no era del todo como un humano, porque Sí, conforme claro. iban platicando lo sabía que no era un humano, no sabía de dónde venía. Primero pensaba que tenía cicatrices de guerra o no sabía muchas cosas, pero no lo juzgó porque primero conoció todas sus demás acciones. Entonces Sí, creo que eso sí. fue también como clave en la relación que tuvieron entre ellos, ¿no? Y creo que también algo muy triste es como que él mismo se fue dando cuenta, o sea, la criatura se fue dando cuenta de ese trato que iba a ir recibiendo si su mismo creador no le dio Sí, como ese claro. apoyo. Creo que él lo menciona mucho en la película, ¿no? Cuando dice, en ese momento me di cuenta de que estaba solo, porque lo dejó a que se quemara y dijo, en ese momento lo supe. Y creo que ya desde ahí, porque siempre en la película te muestran que hay una relación como muy, muy fuerte, o siempre te lo muestran como padre-hijo, ¿no? Sí. La relación como muy parental, y es como si me abandonó mi creador, tú me creaste, me rechazas, me abandonas, me dejas, ¿qué espero de alguien más? ¿Qué espero si para ti soy una aberración? ¿Qué espero de otra persona? Entonces como que desde ahí él supo de yo voy a estar solo y no tengo otra opción más que ser rechazado por todas las demás personas con las que me encuentre. Y creo que también de ahí viene como ese resentimiento que él, pues que tenía, ¿no? Después hacia Víctor y un poco como el querer sentirse acompañado y querer también sentir como un poco el amor del padre, pero también el amor de otra persona o la mirada de otra persona. Y creo que también por eso fue muy bonito después el desenlace que viene. Sí, definitivamente. Y hay nada más como un comentario extra que también me parece interesante ya para ahora sí el tema del final.
como esta idea que después desarrolla la criatura hacia Víctor de, pues entonces crea a alguien más como yo. Mi interpretación va por dos lados, ¿no? Que creo que va muy de la mano de lo que mencionas, porque una es, obviamente, alguien que como yo, que me entienda y que empatice y que tenga la misma experiencia de vida y que tenga el mismo, y que podamos también quizás incluso, no sé, compaginarnos en el sentido de que el resto de la sociedad nos rechaza, por un lado, y justo esa idea de alguien que sí me acepte, no como la sociedad, que me rechaza todo el tiempo, y también sobre la idea de, pues soy inmortal prácticamente, no me puedo morir, y entonces mi vida va a ser el 99% de las veces la gente me trata mal, y cuando no me tratan mal se me mueren, como el viejito, ¿no? Entonces, pues como esa parte de la añoranza por alguien con quien empatizar, pero también alguien que pueda estar con él y que no sea la vida como pues, todo el mundo me trata mal y cuando me tratan bien, pues son personas a las que voy a perder eventualmente, ¿no? Entonces, se me hizo interesante verlo desde ese lugar. Y pues sí, ¿no? Creo que el final, pues paga con creces, ¿no? Como todo el desarrollo que da la película. Ya decía al inicio, no me gustó al 100% la parte de Víctor, pero creo que sí era muy necesaria. A lo mejor se podía hacer mejor, no lo sé, pero creo que era muy necesario tenerlo todo eso en cuenta, y después con el desarrollo que se da de la criatura para llegar como a esta conclusión tan bonita de la criatura pudiendo finalmente perdonar a Víctor. Y se me hace muy, muy, muy bonito lo que le dice Víctor. No recuerdo exactamente las palabras que utiliza como para hacer la cita textual, pero pues básicamente es como pues si no puedes morir pues no queda otra alternativa que vivir, ¿no? Y entonces es como muy bonito esta noción de pues puedes vivir, puedes tener una vida, puedes, a pesar del rechazo, a pesar de las dificultades, pues puedes intentarlo y demás. Se me hizo muy, muy bonito y no sé, de hecho siento que es una de esas escenas en las que probablemente hay muchas cosas que analizar, pero a mí se me quedan cortas las palabras, me quedo como simplemente contemplar lo bello que es desde el punto de vista de la comparación, desde el punto de vista del desarrollo que lleva a la criatura a moverse de ese lugar de odio que es el más comprensible y el más esperable ante todas las circunstancias que pasó. Entonces, no sé tú mejor porque siento que me quedo. A mí también se me hizo muy bonita esa escena. Primero me dejó como con un sabor de boca, te digo, muy, muy bonito, porque me dio como esta impresión de yo que te creé, o sea, digamos como yo te traje al mundo, ¿no? O sea, yo te di todo esto, pero a la vez te lo arrebaté, porque sí, como que el discurso iba mucho a esto, o sea, lo que todo lo que te planteó la película, claro, pero también lo que la criatura venía a reclamarle, ¿no? Como de, o sea, me hiciste completamente miserable, me diste una existencia demasiado mala, todo el mundo me rechaza, todo lo que me ha pasado, no puedo morirme, no tengo a nadie, o sea, no sé, como sí, me trajiste a la vida, pero también a la vez me la quitaste, como me arrebataste muchas cosas. Y el otro, bueno, o sea, como en este papel de padre, o sea, él le dice, sí, o sea, te quité todo eso, claro que me estoy como muriendo de remordimiento de todo a lo mejor las cosas malas que hice contigo o o sea, como lo mal que pude haber hecho, pero también tú me diste, o sea, la primera vez que tú dijiste mi nombre, ahora sí tuvo un sentido, porque mi padre me dio un sentido a mí, o sea, quiso darle un sentido a mi nombre, como de Víctor significa todo, o sea, como supuestamente su nombre tenía un significado, pero para mí nunca lo tuvo y no significaba nada hasta que tú lo nombraste, hasta que tú dijiste Víctor, para mí ahora sí tuvo un significado, ¿no? Entonces como que eso fue algo muy bonito, pero también creo que en esta plática que tienen es como yo te quité todo esto, o sea, Víctor le quita como, o sea, le da la vida, pero también es como le quito todo este sentido a lo que te di. Y en este
como en esta reconciliación de pedirte perdón y de perdonarte, y en esto que mencionas de pues ahora puedes vivir, es como regresarle eso, decir, te lo quito, ahora te lo regreso, puedes vivir, ya te lo regreso, te regreso como esta capacidad de que puedas vivir. O sea, yo sé que a lo mejor puede sonar como un poco raro, pero como que en esas palabras le está diciendo eso de, sí, sal y vive, ya saldamos las cuentas, ya tú no me debes nada a mí porque yo te creé y yo no te debo nada a ti, o sea, porque creo que siempre hubo como esta deuda muy fuerte o como esta relación demasiado conflictiva por el hecho de ser el creador y la criatura, ¿no? Como que siempre durante toda la película era, yo soy tu creador y yo te creé y estoy arrepentido de haberte creado. Y entonces como que siempre había esta deuda de, yo te creé y me estoy muy arrepentido de haberte creado. Y entonces yo te traje y sí, claro, y todo lo hice mal. Claro que estoy arrepentido de haberte creado. No, o sea, y el otro también, o sea, la criatura también por otro lado de lo hicieron todo mal conmigo. Y también de yo no pedí venir, ¿no? Como que siempre había una deuda muy fuerte ahí y una relación bastante complicada. Y creo que en esa plática, en ese pedir perdón, en ese perdonar, en ese hablar, como que se salda esa deuda, como que se rompe esa deuda, como que quedan cada quien bien, el de poder irse, o sea, morir en paz, digamos, o sea, como ya irse, yo, punto, te digo lo que tenía que decir, y el otro es como, ya, te devuelvo como tu vida, o sea, como lo que puedas hacer, sí, ¿no? Y por eso también se me hace muy, muy bonito cuando él, o sea, la criatura se va y empieza a ver los rayos del sol, porque sí. creo que es también en una escena muy La bonita. primera escena. Ajá, de cuando él despierta y le enseñan los rayos del sol y le dice, el sol es vida. Mira, el sol es vida y no sé qué. O sea, como que es muy bonito cuando ve el sol y entonces ya tiene un significado diferente para él, ver el sol. Es muy, muy bonito, como muy esperanzador, pero de repente o sea, en esta otra situación como que decía, oye, sí, pero lo van a seguir tratando Sí, mal cuando se exacto. encuentre ahora con otras personas y que cómo va a ser, o sea, como que te quedaba eso ahí, pero también como ahora el significado que para él va a tener su vida. Exacto. Como ahora muy diferente por toda, o sea, por lo que él ya encontró al hablar con el que era su creador, ¿no? O sea, cómo fue ya verlo así. Por eso se me hizo muy, muy bonito y muy profundo. Y aparte, ya pensando ahorita mientras lo comentabas, a mí se me hace como también como todavía mucho más significativo el proceso de la criatura para perdonar a Víctor, porque ni siquiera la criatura ni siquiera se enteró de muchas cosas que creo que podían haber cambiado su perspectiva de Víctor, ¿no? Por ejemplo, nunca supo cuál era la relación de Víctor con su padre y cómo, pues solamente eso marca, ¿no? Quieras que no, también en esa escena final para Víctor es esa reconciliación con el hecho de, pues mi padre me rechazó y yo estoy haciendo lo mismo contigo. Y no fuiste lo que se supone que yo esperaba, igual que yo no era lo que mi papá esperaba. Y que tanto como esa parte también para Víctor es como reconciliar esas dos facetas de ser padre y ser hijo. Pero entonces la criatura nunca supo nada de eso y por ejemplo tampoco supo que ese día que prendió llamas al castillo, Víctor intentó regresar por él. Entonces él se quedó con la idea de que Víctor simplemente prendió llamas y se fue y lo abandonó, que obviamente está mal, pero me refiero a que Víctor en el fondo tenía todavía como esa sensación de protección hacia la criatura por ser su creación, al punto de que intentó regresar y por eso se quedó sin una pierna, ¿no? Entonces... Y que intentó regresar cuando él gritaba su nombre. Cuando él gritaba, exactamente. Entonces, nunca se enteró de esas cosas la criatura y aún así lo termina por perdonar. Y como dice, sí queda esa sensación ambigua al final de decir, híjole,
pues cómo irá a ser la vida después. Es trágico en el sentido de que Víctor muere y destruye su castillo, entonces pues, no parece que hayan oportunidades para que le creen a una compañera, a otra persona como él, y que queda así en ese proceso que describía yo recién, ¿no? Maltrato por parte de quienes no lo comprenden o quienes lo juzgan de inmediato por su forma de verse, y después las pocas personas que encuentre que le muestren compasión y amabilidad, pues que termine por perderlas. Después termina por ser trágico, ¿no? Pero bueno, la película no te lleva hacia ese lado, sino que te quedas con ese tono de esperanza que creo que es muy bonito y que es muy interesante de pensar en términos de lo humano, ¿no? También porque creo que mucha de la desesperación, porque al final de cuentas, pues Víctor, la criatura está prácticamente pues decidida al suicidio si le fuera una posibilidad, ¿no? O sea, si yo me pudiera suicidar, me suicidaría. Prácticamente es lo que le da a entender a Víctor, ¿no? Y entonces, como muy bonito esta parte de decir, pues obviamente muchas personas llegan a esa situación de sentirse de esa manera por el rechazo que genera una sociedad tan cruel como la nuestra, pero que hay esperanza, ¿no? Y que puedes, como ya la encontró en Elizabeth y como ya la encontró en el abuelo, puede volver a encontrar, y como finalmente la acaba encontrando también en Víctor, aunque sea por un periodo muy fugaz de tiempo, pues puede volver a encontrar amor y cariño y comprensión por parte de otros seres humanos, ¿no? Entonces, pues nada. Bueno, no sé si quieras agregar algo más, ya se nos extendió el capítulo, pero creo que lo No, valía. creo que es todo. Hubiera sido muy bonito, o sea, ya como a lo mejor que agregaran eso en la película, así como agregaron ciertos detallitos que no eran como ya de la historia, que hubiera tenido ya después un nombre, ¿no? O sea, que no se quedara Sí, con el pero desafortunadamente ya fue como se queda sin nombre, sí, y es... siento que ya es algo más que a mí me hubiera gustado, ¿verdad? No No, es algo... y que simbólicamente era muy poderoso, porque sí, Sí. esa falta de nombre sí... Vamos, creo que es una de las cosas más crueles que hace Víctor, que no le da un nombre en ese sentido, ¿no? Porque él termina obsesionado con el nombre de Víctor porque es el de su creador, pero no tiene uno propio. Entonces, sí. Sí, a mí también me hubiera gustado definitivamente. No sé qué nombre le quedaría, pero bueno, eso es discusión para otro momento. En fin, pues nada, eso es todo de nuestra parte. Si les gusta el episodio, denle like, coméntenos qué les pareció a ustedes la película, están de acuerdo con nuestras interpretaciones, nuestra manera de verla, y pues nada, síganos en redes, estamos como Cinefilosos Podcast en todos lados, y pues nada, yo fui Davin. Y yo, Caro. Y este fue un episodio más de Cinefilosos Podcast. Bye.